¿Cómo llegaron ustedes a Guillermo Rosales? La manera en la que llegamos a Rosales fue porque en un momento leímos, ahora no recuerdo, un trabajo periodístico, estábamos todavía en la carrera. Después yo le mandé a pedir a mi papá aquí en Miami que buscara en la revista Mariel, en el caso no de Mariel, sino en Mariel Magazine, el que salió después que de los 8 números míticos, ¿no? Cuando cierra Mariel, y ahí pudimos leer por primera vez algo de Rosales. Leímos la entrevista que se le hizo, las 3 únicas preguntas que se le hicieron, un fragmento de Welding Home, y mi papá nos había mandado también El juego de la viola de Ediciones Universal. O sea, eso fue la primera lectura, a partir de que nos llamó la atención la vida de él, ¿no? Y que se describía cómo había muerto en un home, y que su novela había sido premio por el voto de Octavio Paz. En ese momento inicial pensamos hacer 2 entrevistas. Una entrevista a Víctor Casado, porque era el que nos era más asequible, ¿no? Podíamos llegar. Y estando en la entrevista con Víctor Casado, él nos dijo que es verdad que él había sido amigo de Rosales, pero que mejor podía hablar de él era Silvio Rodríguez. Entonces nosotros nos parecía muy difícil llegar a Silvio Rodríguez, y fue por gestión de Víctor que conseguimos la entrevista. Realmente no pensamos que se fuera a dar. Y la idea inicial era, esas entrevistas datan de inicios de 5º año, finales de 4º de la carrera, incluso antes de hacer la tesis sobre Cabrera Infante. Y nuestro interés era hacer unas entrevistas que publicarlo en una revista. En aquel momento ninguna revista nos lo quiso publicar. Y empezamos, un dato nos fue llevando a otro. De momento nos fuimos entrevistando a más personas, buscando, sabíamos que habíamos publicado en Mella. Empezamos a buscar Mella, por ejemplo, como en la Biblioteca Nacional la colección de Mella no estaba completa, tuvimos que ir entrecruzándola con otras bibliotecas. Después supimos que había estado en una revista de un ministerio, empezamos a buscar en Maripesca, en Cuba Tabaco, en Química, o sea, un poco tratando de hacer un paneo, y encontramos que había escrito en Química, encontramos una zona del periodismo. O sea, realmente, y precisamente como no habíamos podido publicar aquel trabajo inicial, nos fuimos embuyendo en esa investigación hasta que después tuvimos que interrumpirla, porque bueno, tuvimos que hacer la tesis, tuvimos que editar nuestros primeros libros, que nos llevó mucho tiempo. Y es un punto en que decíamos, podíamos haber seguido encontrando muchas más cosas, pero es como se dice, es un lugar común, pero yo creo que es valedero que las investigaciones se abandonan, ¿no? Porque siempre hay algo que va a aparecer. Este mismo libro de nosotros ya no es tan como lo haríamos ahora de nuevo, porque han pasado 1 año y medio. Entonces hemos vuelto a los libros de Rosales, encontramos más cosas. Yo quería agradecer, aprovechar ahora que tengo la palabra, para agradecer no porque le esté pagando un favor, sino a Abel Sierra, por sus palabras. Para nosotros es un orgullo. Cuando éramos estudiantes, nosotros corrimos a buscar su libro Del otro lado del espejo, y fue muy estimulante, ¿no? Que alguien que venía de que un historiador hiciera un libro con tamaño desenfado en la escritura, ¿no? Nos atrajo mucho, y son uno de los estímulos que hemos tenido en la carrera de nosotros hasta ahora, ¿no? Con respecto a lo que decía Mengol y lo que le respondía Elizabeth, o sea, a veces uno es demasiado responsabilizarse por su propia opinión. O sea, no podemos responsabilizarnos por los demás. En el caso, yo a veces siento que determinadas investigaciones que se hacen de escritores que han salido de Cuba, característicos del exilio, icónicos, tienen demasiado todavía esa conciencia del escritor de fuera o del escritor de adentro. O sea, por supuesto, nosotros sabemos que Reinaldo Arenas era un escritor anticastrista que se fue, sabemos que Rosales se fue, pero siempre que partimos a investigar a alguien, Elizabeth y yo no pensamos dentro o fuera. O sea, es una sola cultura, es una sola literatura, y nadie me puede imponer que yo piense que hay un dentro y un fuera. O sea, hemos investigado gente de adentro, hemos investigado gente de afuera, y no sabemos por qué lo escogemos. A veces porque nos atrae la vida, encontramos los libros, nos parecen que se debe hablar. Por ejemplo, empezamos una investigación sobre Esteban Luis Cárdenas, y lamentablemente falleció. Solamente nos pudo responder 5 preguntas que le hicimos, y ha sido eso. Y en el caso, también a veces yo pienso que determinados escritores muy talentosos tienen una maldición. Por ejemplo, otros escritores del exilio, se habla más en Cuba, otros escritores del exilio menos talentosos que Arenas, que Rosales. Por ejemplo, en esa antología de la que hablaba Wilfredo, falta René Ariza. Yo digo, bueno, porque una obra como La Vuelta a la Manzana, que está publicada en Cuba, no se incluye en una antología si se han incluido otras, ¿no? O sea, si es por eso siempre, y me parece que Ariza es un gran dramaturgo con esa obra, ¿no? Y entonces, bueno, yo pienso que
que cada vez creo más en las iniciativas personales. O sea, tanto Elizabeth como yo, cuando ella estuvo en Bisiesto, yo trabajando en la revista Unión, o sea, no creemos en límites, ¿no? Y uno tiene que lanzarse siempre. Ignacio. Con todo que todos somos hijos de nuestra época, participamos de ella. Nosotros, mi generación que nació justo en el medio de todo aquello, y algunos somos más desganados que otros por las decisiones que tomamos. De todas formas, mi generación creció conociendo autores que deben ser negados por el proceso mismo. Estoy hablando como José María Luinás, José Lezama Lima, y que nosotros los conocimos gracias a estos críticos con los que podemos estar de acuerdo o no, pero que han tenido mucho valor para caminar sobre el filo de la navaja y hacer lo que se puede, lo que pueden hacer desde un esfuerzo completamente individual y poniendo en riesgo toda una serie de cosas sin necesidad, y lo hacen por amor. Y a mí me gustaría que ellos hablaran sobre la experiencia de eso, de escribir sobre la frontera, porque me parece que es algo muy fascinante en la vida de un escritor. Yo creo que intuitivamente a veces nos hemos inclinado por escritores o intelectuales, aunque no siempre hayamos escrito sobre ellos, o lo hemos leído, hemos tratado de buscar su literatura, porque quizás ese desplazamiento, ese abandonar el país es uno de los grandes temores, y también para algunas personas una de las grandes dichas, pero no deja de ser un acto de valentía. Y por lo tanto es interesante hurgar en las razones de ese acto de valentía y ver qué se sigue escribiendo y cómo se sigue manteniendo una relación con el mundo de la creación, ¿no? Yo creo que es un poco ese cuento de Reinaldo Arenas, donde él empieza a ver confundido Nueva York y La Habana, donde las cosas empiezan un poco a superponerse encima de la otra. Y creo que eso ha sido creo que ese es un gran interés, ¿no? Ver cómo esa persona sigue sobreviviendo. No sé, por ejemplo, pienso en el caso de Calvert Casey, una persona que es un escritor absolutamente de la frontera, que es norteamericano de nacimiento, pero de madre cubana, que regresa a Cuba atraído por el brillo de la revolución que triunfa y se tiene que ir después por la persecución a los homosexuales. O sea, nos interesa ver esa persona que regresa atraída por un proceso y que después tiene que abandonarlo porque ese proceso lo traiciona o lo hiere. Y creo que en eso siempre hay un gran enigma, ¿no? También que son escritores que no son los escritores con los que uno ha ido creciendo. No sé, en los libros de texto no hay un fragmento de ningún cuento de Calvert Casey de regreso, ni tampoco de notas de un simulador. Por lo tanto son nombres que uno no escucha, y al escuchar un nombre como eso, Calvert Casey, uno dice, bueno, este escritor es cubano o no es cubano, ¿de dónde es? No, es un gran misterio. Creo que también las cosas que son prohibidas o desconocidas siempre tienen un poder de atracción sobre las personas donde quieren que estén, y creo que eso también ha sido una de las motivaciones, de los estímulos a buscar sobre esta gente. Para suerte nuestra, no ha sido solo que su interés esté en haber cruzado una frontera o en haber salido de la isla, sino que también que esa obra tiene un valor estético y que también esa obra se impone por los valores que defiende, por las esencias que defiende. Entonces eso es una gran satisfacción además, porque no solamente es un escritor que tuvo la valentía para abandonar su vida, sino que también es un escritor que su obra vale en sí misma, ¿no? Y eso también ha sido una dicha, ¿no? Por poder encontrarnos con que la gran prosa de Cabrera Infante, los misteriosos cuentos de Calvert Casey, la estremecedora literatura de Reinaldo Arenas, y en todo siempre hay grandes valores. Yo siempre digo que una literatura no se hace solamente de los grandes nombres, de los grandes escritores, no se hace de Lezama Lima, de Carpentier, se hace también de autores de menor quizás valía, que están en un segundo plano, que están en el claroscuro de ese gran paisaje que es la literatura y la cultura cubana, y que para aprender esa esencia hay que conocerlos a todos, ¿no?